llama principios fundamentales para tallar correctamente el muñón. Entonces, principio básicamente hace referencia a lo primero que tienes que saber. Es algo fundamental, prioritario para que tú puedas tallar correctamente un muñón. Todas las coronas son similares, por lo tanto, tienen que tener las mismas características y por lo tanto, todos los principios son iguales para todas las coronas. Y vamos a empezar con un postulado muy importante de Pegoraro, que dice que para tener éxito en prótesis fija, debes lograr 3 requisitos fundamentales. El primero es la longevidad de la prótesis, segundo, salud pulpar y periodontal, y el tercero es la satisfacción del paciente. Entonces, si uno quiere tener éxito en prótesis, debe lograr estos 3 requisitos que recomienda Pegoraro para que te lleven al éxito de un tratamiento protésico. Vamos a empezar con el primero que dice longevidad de las prótesis. Longevo, por ejemplo, es cuando dice esta persona es longeva porque ya ha pasado los 80 años, ¿verdad? 80, 90, 100 años. Igual, las prótesis tenemos que lograr una longevidad de la prótesis, que dure el mayor tiempo posible en vida. ¿Y cuánto es ese tiempo que debe durar una prótesis? Mínimamente de 5 a 10 años. Entonces, ese es el tiempo de vida que debe tener una prótesis. Si dura menos de 5 años, quiere decir que tú no estás logrando la longevidad de la prótesis. Entonces, como Pegoraro dice, si quieres tener éxito, debes lograr estas cosas, estos 3 elementos, y te sirven para autoevaluarte y decir realmente estoy teniendo éxito o no estoy teniendo éxito. Entonces, en cuanto a la longevidad de tu corona, lo mínimo que tienes que durar es de 5 a 10 años. Por lo tanto, tienes que tallar bien, tomar una buena impresión, sellarla bien, cementarla bien, hacer todos los pasos, tanto clínicos como de laboratorio, perfectamente hechos para que logres una longevidad de tu prótesis. Y obviamente el segundo elemento viene a ser la salud pulpar y periodontal. Sin salud pulpar y periodontal, muy difícil que tú logres que tengas longevidad de la prótesis. Entonces, tienes que valorar siempre a la pulpa dentaria y a los tejidos periodontales porque debe durar de 5 a 10 años este tratamiento. Y el otro requisito, que es también importante, que dice es la satisfacción del paciente. Satisfacción del paciente, hoy en día la mayoría de los pacientes siempre busca el aspecto estético más que el funcional. Pero tú sabes que debe tu corona entrar en funcionamiento para que pueda realizarse una buena masticación y un buen bolo alimenticio correcto. Y cuando hablamos prácticamente de satisfacción del paciente, estamos hablando de estética. Y nuevamente aquí decimos que cuando hablemos de estética, pues también es una palabra importante en la vida de un profesional odontólogo. Porque si el paciente no está satisfecho o tu rehabilitación no le gusta, entonces el paciente no va a volver a consultorio. Entonces es muy importante que siempre cuides todos los aspectos relacionados a la estética para que el paciente tenga satisfacción. Entonces, ¿cuáles son estos factores estéticos en la prótesis? Es que tu corona, tu puente, la rehabilitación protésica que tú hagas, pues tenga el mismo color, el mismo tamaño, la forma, la posición, la textura. Y dentro de todos estos factores estéticos, el color va a ser siempre lo más importante y lo más difícil de lograr. Por lo tanto, tienen que tomar muy bien el color. Y
en otra clase vamos a hablar un poco sobre el color y cómo se debe tomar el color en el paciente. Entonces, a partir de esto, este postulado de Pegoraro dice, tú tienes que lograr 3 cosas. Y obviamente es que dure tu prótesis, que esté saludable la punta del periodonto, las encías, y que el paciente esté completamente satisfecho con el tratamiento que va a recibir. Y dentro, para que puedas tú cumplir este objetivo y lograr estos 3 requisitos, pues es muy importante que tú conozcas los principios fundamentales, por eso dice fundamental, para tallar correctamente un muñón, porque va a depender tu éxito de tu preparación. Y existen 7 principios fundamentales para tallar correctamente un muñón. El primero es desgaste económico, el segundo es resistencia, el tercero es retención, el cuarto es rigidez estructural, el quinto es la extensión o límites y tipos de terminación cervical, el sexto es eje de inserción de las prótesis y séptimo, protección de las preparaciones. Entonces son 7 los principios fundamentales para tallar correctamente un muñón. Este tema es bastante largo, por lo que se ha dividido en 2 partes, y hoy solo vamos a tocar estos 3 que están resaltados en color negro. Vamos a empezar con el primer principio que dice desgaste económico. ¿Qué quiere decir desgaste económico? Cuando nosotros vamos a realizar la preparación del muñón, realizamos los desgastes con la presa, ¿verdad? Entonces, desgastamos para preparar el muñón. ¿Y qué nos dice la teoría? Es algo fundamental que tu desgaste que vas a hacer sea económico. Y económico quiere decir poco, suficiente. Entonces, desgastamos la cantidad exacta y suficiente. ¿Y cómo vamos a saber si estamos desgastando la cantidad exacta de la pieza dental? Este desgaste económico va a depender de 2 cosas. Del material que tú vas a hacer tu corona y el segundo, qué tipo de corona vas a hacer. Entonces depende el desgaste económico del material que tú uses y del tipo de corona que vas a hacer. En odontología solo existen 3 tipos de materiales en los que puedes hacer tu corona. O tu corona las haces de metal, o tus coronas las haces de plástico, o tus coronas las puedes hacer en vidrio. Solamente con estos 3 materiales tú haces los diversos tipos de corona que ustedes ya están aprendiendo a hacer. En cuanto al metal, pues hacemos uso de todos los tipos de metal. El oro, el paladio, el níquel, el cromo. Y el metal, dentro de su característica más importante, es su dureza y su resistencia. Por eso es que hemos utilizado los metales y utilizamos actualmente, porque esa característica de dureza y resistencia es necesaria porque las fuerzas masticatorias son muy grandes. Ahora, como su característica más destacada de los metales es su dureza y resistencia, por ejemplo, un cuchillo, un tenedor, una cuchara, el espesor que va a tener, el grosor que va a tener un cuchillo es aproximadamente 1 milímetro. Y si nosotros quisiéramos doblar un tenedor, es muy duro, es muy resistente. Entonces, esa cualidad que tiene el metal de ser duro y resistente hace que nosotros, cuando hagamos una corona y utilicemos metal al hacer la corona, no necesitamos desgastar mucha cantidad de tejido.
A diferencia de estos otros dos materiales. Los plásticos, aquí están el acrílico, el violón, el sosil, el cromacit. Todos esos son plásticos. Y tienen ventajas y también desventajas, todos los materiales que utilizamos. Su principal ventaja, y por lo que se los ha utilizado en odontología los plásticos, es porque son elásticos. Al ser elásticos, no se rompen con tanta facilidad. Pero tienen la desventaja que en su composición química los plásticos están formados por macromoléculas grandes. Cuando se unen entre las diversas macromoléculas, van a quedar espacios grandes. Por eso es que los plásticos tienden a cambiar de color. Entonces sería una desventaja, ¿verdad? Y cuando tú vas a utilizar plásticos, pues vas a hacer una corona, una jacket, por decirles, y vas a usar isocid, cromacid. Entonces, el sellado periférico que va a haber en cervical tiene que ser mayor, porque no, los metales, por ejemplo, a diferencia de los plásticos, no van a cambiar de color, ¿no? Esa es una ventaja que tiene el metal, pero no los plásticos. Entonces, cuando tú vas a utilizar plásticos, tienes que ver que se selle perfectamente en cervical para que no filtre y, por lo tanto, mejore y mantenga mayor tiempo sin producirse un cambio de color. ¿Por qué? Porque esa corona, ya que va a estar sometida a diversos alimentos como el café, los picantes, los ajís, que pueden y que van a ir cambiando de color con mayor rapidez. Entonces hay que fijarse que realmente esté bien sellado en la parte cervical para que no haya filtración. Y el otro material que nosotros utilizamos es el vidrio. Y aquí están clasificados todos los todos los tipos de porcelanas que usamos. Hay porcelanas de alta fusión, mediana fusión, baja fusión, y en fin, están todos los tipos de porcelana. Y todos los diversos tipos de circonio y demás son vidrio. Pues tenemos que recordar que cuando tú vas a utilizar en tu preparación un vidrio, ¿cuál es su principal desventaja de los vidrios? Es que se rompen con facilidad, ¿no? Si yo tengo en mi mano un vaso de plástico, un vaso de vidrio, los lanzo al suelo, estoy más segura que el vaso que se va a romper va a ser el de vidrio y no el de plástico por su plasticidad, por su elasticidad. Pero los vidrios se van a romper con mayor fragilidad, son más frágiles, se rompen más fácilmente. Entonces, si yo voy a utilizar vidrio, que son todos los diversos tipos de cerámica que utilizamos, el grosor del vidrio tiene que ser más. Por lo tanto, si yo tengo un vaso bien grueso y lo lanzo, va a ser mucho más difícil que se rompa que un vaso delgado. Entonces, tu preparación va a ser exactamente igual, pero tiene que ser mayor cantidad de desgaste, porque el vidrio se rompe con facilidad. Entonces, este desgaste, como lo primero que dice, lograr un desgaste económico es desgastar la cantidad exacta de tejido. Y esta cantidad exacta de tejido pues va a depender del material que vas a utilizar. Quiero hacer porcelana pura, quiero hacer en una anterior o puede ser en una posterior, voy a tallar exactamente con una jacket, pero en vez de desgastar 1 milímetro, tengo que dar siempre 2 milímetros para que tenga el grosor adecuado y no se rompa ni se fracture.
En cambio, si voy a utilizar plástico, como es elástico, no necesito desgastar más cantidad de tejido. Como cuando use plástico, yo necesito apenas desgastar 1 milímetro. Y si voy a utilizar metal, puedo llegar a desgastar solo desde 0,5 máximo 1 milímetro. Entonces, lo que tú tienes que saber bien es qué cantidad de tejido vas a desgastar. Y esa cantidad depende del material que vas a utilizar. También existen otras coronas donde se combinan estos materiales entre sí, como tenemos las coronas metaloplásticas o las coronas metaloporcelanas. Aquí usamos, así como la Wiener han visto, es una mezcla de materiales. Aquí también puedes utilizar metal y puedes utilizar metal con plástico y metal con vidrio, y por el material que estás usando recibe el nombre de la corona. Corona de porcelana, corona de circonio, corona metal porcelana. Entonces es el nombre del material que se le está dando a esas otras coronas. Entonces también podemos combinar. Entonces, como tenemos que desgastar esa cantidad exacta, nosotros tenemos que saber muy bien cuál es esa cantidad. Entonces, siempre que utilices y hagas una corona donde tú vas a usar metal, tu desgaste va desde 0,5 máximo 1 milímetro. Entonces, estás haciendo un desgaste económico. No puedes desgastar más de 1 milímetro. Puede ser 0,9, 0,8 y 0,5 es lo mínimo que puedes desgastar. El metal es tan duro y resistente que apenas requiere 0,5. Entonces, yo voy a hacer una corona metálica, puedo desgastar desde 0,5 a 1 milímetro. Y estoy haciendo y estoy controlando la cantidad de desgaste que hago. Entonces, ¿de qué va a depender? Del material que estoy utilizando y qué tipo de corona estoy haciendo. Corona metálica. Entonces, el primer principio fundamental, que es el desgaste económico, depende del material que tú vas a utilizar y del tipo de corona que vas a hacer. Si tu corona que la vas a hacer, la vas a mandar a hacer en plástico, entonces esa cantidad de desgaste que requiere es 1 milímetro. ¿Puede aumentar un poco más? Puede aumentar. Pero ¿cuál es la cantidad que necesitas? ¿Cuál sería ese desgaste económico si usas plásticos, violón, acrílico, así? Es 1 milímetro. A diferencia de que si tú vas a utilizar vidrio, o sea, porcelana pura, esa cantidad de desgaste que necesitas tú es de 2 milímetros en toda la superficie. 2 milímetros en vestibular, 2 milímetros en palatino, 2 en mesial, 2 en distal, y si ponemos la oclusal, 2 milímetros en oclusal. Entonces, estas coronas de porcelana, ¿cómo se preparan? Igual, solo que desgastas doble desgaste. Así como en la Wiener, que has hecho doble desgaste, pero ya no va a ser solo de vestibular, sino va a involucrar a todo el resto de las otras caras axiales de una pieza dental. 2 milímetros, ese es el grosor necesario. Entonces, el desgaste económico para una corona de porcelana es 2 milímetros en toda la superficie. Si desgasto más de 2 milímetros, ya no estoy haciendo desgaste económico. ¿Qué va a pasar? Mi muñón va a ser más pequeño, va a ser más delgado. Si es más pequeño y más delgado, pues va a afectar a la resistencia y a la retención y se puede fracturar.
Por eso es que tú tienes que mantener la mayor cantidad de tejido, pero tampoco puedes desgastar menos. ¿Por qué? Porque cada material tiene un grosor específico de trabajo. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien esa cantidad de desgaste que se requiere. Solo utilizamos metal de 0,5 a 1, plástico 1 milímetro, vidrio 2 milímetros. Y hay coronas que utilizamos, como les he dicho, mezclamos el metal, la metaloporcelana o la metaloplástica, donde le estamos dando la dureza, porque la parte metálica se va a unir al plástico y se va a unir al vidrio, y estos le van a dar estética y el metal le va a dar la dureza y resistencia que se requiere. Por eso que cuando tú vas a utilizar una corona y estás mezclando metal con plástico o metal con vidrio, ya no necesitas desgastar 2 milímetros, simplemente 1,5. 0,5 para que para el espesor del metal y 1 para el plástico y 1 para la porcelana. ¿Por qué? Porque ya la dureza y la resistencia está en el metal. ¿Quiénes descubrieron la porcelana? Fueron los chinos, tratando de buscar materiales que se asemejen al jade, llegaron e inventaron las porcelanas. Y al ver que las porcelanas eran un material, porque ¿cuál es su ventaja principal de los vidrios? Que no cambian de color. Entonces, obviamente, estética va relacionada con el vidrio porque no va a cambiar de color. Entonces se lo empezó a utilizar en odontología después de que descubrieron los chinos, y al principio empezaron haciendo de 1 milímetro y se veía que se fracturaba, y así fueron aumentando el grosor del vidrio hasta que hemos llegado a los 2 milímetros de porcelana y no se rompe. Entonces, como se rompían con mayor facilidad estas coronas que eran de porcelana pura, dijeron, ¿qué tal si mezclamos al metal con la porcelana? El metal le va a dar resistencia y obviamente la estética le va a dar la porcelana. Entonces de ahí nacen las coronas metaloporcelana y obviamente disminuye la cantidad de desgaste que se requiere. Eso es lo ideal. Cuanto menos cantidad de desgastes es mejor, pero sí o sí necesita tener un grosor adecuado para que no se rompa, para que no se fracture, para que no se perfore, para que no se deforme. Entonces, después de haber utilizado metales plásticos, nacen los vidrios con las porcelanas, y después de la porcelana, al ver que se fracturaban tan rápidamente, no lográbamos a la longevidad de la prótesis, entonces ahí es donde se empieza y nacen las metaloporcelanas o las metaloplásticas. Para las metaloplásticas igual, 0,5 y 1 milímetro es ese desgaste que requieres para tu corona. Entonces, cumplir el primer principio fundamental no es difícil, ¿verdad? Lo único que tú tienes que saber es que tienes que desgastar la cantidad exacta de tejido, y eso va a depender, pues, si es metal, si es plástico, o la vas a hacer de vidrio de corona, o la vas a mezclar con metal, plástico o porcelana. ¿Qué dicen cuando tú estás realizando este desgaste económico? Cuando nosotros hacemos la preparación del riñón, nosotros realizamos cortes de los tejidos dentales.
Una vez que tú cortas el tejido dentario, es definitivo e es irreversible, ¿verdad? No vuelve a regenerarse el tejido dental. Por lo tanto, tu desgaste tiene que ser preciso y exacto. Y más o menos nos dicen que estos cortes que nosotros hacemos en la preparación dentaria deben ser igual a un corte quirúrgico. ¿Y cómo son los cortes quirúrgicos? Son precisos y perfectos. Entonces, cuando tú estás desgastando una pieza dentaria y estás realizando tu corte, tiene que ser preciso y perfecto. Desgastar la cantidad exacta de tejido y pues va a depender si tu corona es de metal, es de plástico o es de porcelana, y nosotros sabemos la cantidad exacta porque tenemos esta tabla donde nos muestra cuál es esa cantidad de desgaste que requieres hacer. Listo, cumpliste el primer principio fundamental y pasamos al segundo requisito fundamental también, que es la resistencia. Cuando hablamos de resistencia, ¿qué quiere decir? Que el muñón es capaz de resistir a la acción de las fuerzas masticatorias sin fracturarse, sin romperse. Debe resistir. Y cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de dos tipos de resistencia. La primera que les he dicho, que debes ser resistente a la fractura, tu muñón. Porque ese muñón va a estar sometido a la acción de las fuerzas masticatorias. Entonces tiene que ser resistente para que no se rompa ni se fracture. Entonces, si yo desgasto más cantidad de tejido, ¿qué me va a pasar? Estoy disminuyendo la resistencia a la fractura. Si yo les dijera, ¿cuál de estos dos muñones se va a fracturar más fácilmente? Pues el más delgado, el más pequeño, a diferencia de este otro que están viendo aquí, que es mucho más grueso. Por eso que el primer principio, el desgaste económico, es fundamental, porque todos estos principios, los 7 principios, están correlacionados uno con otro, de arriba abajo, de abajo arriba. Si desgastas más cantidad, afectas a la retención, afectas a la resistencia. Y así sucesivamente entre los 7 están en interacción. Por eso se llama principios fundamentales de las preparaciones. El segundo aspecto que tú tienes que estudiar en cuanto a la resistencia, que también tiene que tener una resistencia, debe resistirse a que la corona sea desalojada del muñón. Entonces, estudiamos a la resistencia desde dos aspectos: la resistencia a la fractura y resistencia al desalojo. Entonces, que no debe ser fácil de retirarla, de salirse. ¿Y cómo vas a lograr esta resistencia? Pues gracias al tercer principio fundamental que te dice: tu preparación tiene que tener retención. Y aquí, como ven y como les he dicho, una de las palabras, tal vez la más importante de un profesional odontólogo, es la palabra retención. ¿Qué quiere decir retención? La capacidad de retenerse, de quedarse en el lugar que tú la has colocado sin que la gravedad le afecte y se salga. Y, ojo, les he dicho yo, por eso he puesto aquí, tienes que saber muy bien lo que es retención en todos tus tratamientos que vas a hacer. Tienen que tener retención y tú tienes que saber cómo se va a retener, cómo se va a quedar en la cavidad oral el mayor tiempo posible. 5 a 10 años es un larguísimo tiempo. Entonces tienes que preparar muy bien, tienes que realizar
eso dicen, quien no sabe retención, no sabe odontología. Así se resume con esta palabra la gran importancia que tiene retención. Y en odontología tenemos dos tipos de retención. Tenemos una retención química y una retención mecánica. La retención química, estamos hablando de un agente cementante. Miren, yo les decía que en odontología hay dos tipos de retención. O retención química o retención mecánica. La retención química es a través de un agente cementante y la retención mecánica va a depender exclusivamente de la preparación de la cavidad, si va a ser una amalgama, o en nuestro caso de la preparación de nuestro mioma. Cuando en prótesis fija, felizmente vamos a hacer uso de los dos tipos de retención. En cambio, hay materias y hay otro tipo de restauraciones que solamente se retienen químicamente o se retienen mecánicamente. En prótesis fija hacemos uso de los dos tipos de retención, tanto la química como la mecánica. Y si nosotros decimos, ¿cuál es mejor? Retención química versus retención mecánica, en prótesis fija, la retención mecánica es la mejor. ¿Y de qué va a depender? De cómo tú vas a realizar tu tallado y tu preparación. ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué le va a dar retención mecánica a tu preparación? Vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros vamos a usar, por suerte, en la materia de prótesis, usamos los dos utilizamos los dos tipos de retención. Vamos a empezar con la retención química, que obviamente va a ser a través de un agente cementante, y tenemos, como están viendo en esta diapositiva, una gran gama de cemento. Pero la teoría nos dice que con respecto a la retención química, nos dice, no es a través del cemento que debes retenerse tu corona, sino que debe ser a través de la configuración geométrica de tu preparación. Por eso es tan importante que tú prepares correctamente tu muñeca. ¿Por qué? Porque dice, no es a través del cemento que debe retenerse tu corona, que nos va a ayudar efectivamente, porque nosotros vamos a hacer uso de las dos, porque ¿qué queremos? Longevidad de la prótesis. ¿Qué nos va a ayudar a que permanezca esos 5 o 10 años? Pues van a ser gracias al uso de los dos tipos de retención que le vamos a dar. La retención química, que va a ser a través de esta gran variedad de cementos que tenemos en las casas comerciales, nos va a permitir el cemento, además de unir las superficies, el muñón con la corona, va a actuar también este cemento como una barrera de filtración, que pueden filtrar fluidos, bacterias, microorganismos. Entonces el cemento también nos sirve como una barrera. Además de unir las dos superficies, va a evitar filtración. Entonces también la retención química nos ayuda y es importante que sea bien hecha tu cementación. Siempre que tú vas a cementar tu corona, el muñón tiene que estar limpio, tienes que lavar, desinfectar con una motita de algodón y secar muy bien y aislar. Estoy recalcando estas cosas
¿Por qué? Porque a veces estoy viendo que están cementando coronas sin haber realizado aislamiento. Nos estamos alejando de la humedad, ¿no? Y estamos cementando sin realizar, pues ustedes saben, no es necesario agarrar y poner los clamps, la goma dique, no, un aislamiento relativo, no se necesita un aislamiento absoluto. Rollos de algodón, lavas, secas, desinfectas y cemento. Ese es el procedimiento clínico que tienes que hacer. Y nunca olvidarte, ya les he repetido, que se debe lavar, se debe desinfectar y se debe secar para todo tipo de procedimiento. Ahora, tenemos varios tipos de cementos y los cementos se clasifican en cementos provisionales y cementos definitivos. Nosotros, en nuestra próxima clase, hemos dicho que vamos a avanzar sobre corona provisoria. Provisionalmente, está por un corto tiempo, ¿no? Porque tú terminas de preparar tu riñón, tomas la impresión, mandas al protecista y el protecista mínimamente 24, 48 horas, 72 horas tarda en entregarte tu corona definitiva. Entonces, ese muñón no puede quedarse expuesto. Entonces, tú tienes que realizar tu corona provisoria. ¿Y con qué lo vas a cementar tu corona provisoria? Pues con un cemento provisorio. Y estos cementos provisionales vienen los fabrican con base unos a eugenol y otros en base al hidróxido de calcio en su composición. Cuando tú vas a ir a comprarte un cemento provisional, lo ideal es preguntar, ¿tiene base de hidróxido de calcio o tiene base de eugenol? ¿Cuál les he dicho? Que es el único material científicamente comprobado que puede producir alguna regeneración de tejido dentario, es el hidróxido de calcio. Entonces, cómprate siempre un cemento provisional que sea a base de hidróxido de calcio porque va a favorecer. Después de tallar, muchas veces hay un postoperatorio doloroso. Y si tú vas a cementar con hidróxido de calcio, pues va a desaparecer esa sensibilidad dolorosa. Por eso es que nosotros en la facultad, como cemento provisional, utilizamos el dical. ¿Qué es el dical? Es hidróxido de calcio. Cuando tú haces una perforación y entras a pulpa, ¿qué te dice que debes colocar? Hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque está científicamente comprobado que es el único material que produce una cierta regeneración. Y obviamente si regenera, fabuloso. Entonces, cuando hagan cualquier tratamiento, cualquier cavidad, cualquier restauración, como base, siempre utilicen el dical porque es hidróxido de calcio. Eso les va a ayudar para que el paciente no sienta dolor, no sienta sensibilidad. Entonces, al dical no se lo puede sacar, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Que lo último que estamos utilizando el último material cementante que ha hecho un boom en la odontología han sido los cementos a base de ionómero de vidrio. ¿No? Y los ionómeros de vidrio, hay ionómero de vidrio clase 1, 2 y 3. Uno para base, otro para rehabilitación y otro para cementación. ¿Y qué nos decían del ionómero de vidrio? Que era un material que liberaba flúor. Entonces todo el mundo
flúor. Entonces, maravilloso. Entonces, realmente nos resuelve nuestro problema. Porque en la composición de nuestros tejidos dentarios tenemos, obviamente, la fluorapatita. Y si libera constantemente, se liberaría flúor, entonces la flúora se convertiría en fluorhidroxiapatita, haciéndolo al tejido más duro, más resistente a la caries, a cualquier cosa. Entonces de ahí que el ionómero de vidrio ha entrado al mercado y ha entrado para quedarse. E incluso han dicho, no, como hay ionómero para base, pondremos como base al ionómero sacándolo al total. Bueno, entonces las universidades, los científicos dijeron, muy bien, hay que averiguar sobre este nuevo material que nos sacan al mercado y veamos qué características tiene. Y cuando hacen las investigaciones, se evidencia que realmente liberaba flúor, pero apenas por 3 horas. Entonces, en 3 horas el tejido va a cambiar. No. Entonces, esa ventaja, con esa fuerza que entró, ustedes pueden ver en las revistas odontológicas, donde dice, sí libera flúor, pero libera durante 3 horas, 4 horas, y no vas a tener ese proceso químico de volver a tu tejido dentario en una estructura más dura. Y de ahí nuevamente se está volviendo al nitróxido de calcio. Entonces, no retiren nunca al hidróxido de calcio. Pueden ver revistas, pueden investigar por internet y ver las cualidades de los materiales. Cuando tú conoces bien un material, ves sus cualidades, conoces sus ventajas y sus desventajas, dirás, aquí sí me puede ayudar, aquí no me va a ayudar. Entonces es muy importante que manejemos los materiales y cada material en cada kit que nos viene su composición, viene ese catálogo donde tú debes leer e informar. Dice todas las cualidades que tiene. Es más, ustedes tienen hoy en día a mano la tecnología que les da respuesta a todo lo que necesitan. Es muy importante que ustedes conozcan los materiales que están utilizando para que lo utilicen correctamente, positivamente y todas sus rehabilitaciones pues tengan éxito. De eso se trata. Entonces, los cementos provisionales que pues, vienen el nogenol, el frigenol, el tical, hay el tempobón, un montón de cementos provisionales. Basta que el cemento provisional tenga una base, esté hecho de hidróxido de calcio, ese es el ideal para que nosotros utilicemos. Y este cemento provisional, pues no tiene una retención fuerte. Te va a servir para el tiempo exacto, 2 a 3 días que se tarde el protesista en entregarte la corona definitiva. Entonces no puedes, por eso es que usamos los cementos provisionales cuando vamos a usar la corona provisional. Y una vez que el protesista te entrega la corona definitiva, ahí sí entra y debes utilizar un cemento definitivo. Entonces, los cementos se clasifican en cementos provisionales y en cementos definitivos. Dentro de los cementos definitivos, nosotros tenemos 3 tipos de cementos. Tenemos el cemento fosfato de zinc, que es este que están viendo. Tenemos a los cementos ionoméricos y tenemos un tercer tipo de cementos que son los cementos resinosos, que están hechos con resina.
El primer cemento o los primeros cementos que se han creado con uso odontológico, pues han sido los cementos de fosfato de zinc. En su composición viene polvo líquido, como saben, el cemento fosfato de zinc. El líquido está formado por el ácido ortofosfórico y el polvo es óxido de zinc. ¿Y cómo este cemento, el cemento ionomérico, lo ha tratado de sacar del mercado al cemento más antiguo? Al decir, oye, la composición, si ustedes ven la composición química del cemento fosfato de zinc, está formado por ácido ortofosfórico. Entonces es tan fuerte que produce lesiones pulpares, produce muerte pulpar. En cambio, nosotros hemos creado un cemento ionomérico que libera flúor y obviamente no es tan duro y obviamente te va a producir una buena retención. Entonces de ahí casi ya nadie se empezó a desechar hasta que se hicieron los estudios por grandes universidades, grandes científicos, y nuevamente ingresa al mercado los cementos a base de óxido de zinc. El cemento es tan duro, tan resistente este cemento fosfato de zinc, que es mucho más resistente que este. Va a retener mejor. ¿Qué estamos buscando siempre? Retención. Es mucho más barato este cemento. La única desventaja que teníamos en relación a este otro tipo de cemento, porque igual viene polvo líquido, pero aquí ya no va a ser el ácido ortofosfórico, sino es el ácido poliacrílico, que es un ácido mucho más suave. Por lo tanto, dice, no va a producir lesiones pulpares, libera flúor, va a mejorar la estructura dentaria, la va a hacer más dura, más resistente. Y el polvo está formado por óxido de aluminio. Y obviamente, ¿cuál era aquí sí podríamos hablar de una desventaja, porque los cementos ionoméricos vienen de color blanco. En cambio, los cementos ortofosfóricos eran de color amarillo. Entonces, ¿cuál va a ser? Ahí vuelvo al principio, donde dice satisfacción del paciente. El paciente busca estética y obviamente cuanto más amarillo el color, más difícil va a ser que yo logre una buena tonalidad en la corona. Y por esa razón también dijeron, sí, utilizaremos estos cementos ionoméricos y se empieza a utilizar. Entonces, estos fabricantes del cemento ahora viene en polvo amarillo y en polvo blanco. ¿Cuál se van a comprar? Pues el de polvo blanco, porque nos ayuda a lograr la tonalidad. He dicho que el color es lo más difícil de buscar, es el factor estético más difícil, pero más importante para camuflar que es una corona. Entonces, hoy en día, ellos ya fabrican en dos coloraciones, blanco y amarillo. Entonces, de preferencia, siempre hay que ver, revisar antes de comprar, informarte sobre el material que vas a utilizar y ver pues la coloración para que uses un cemento duro, resistente, que va a darte mayor retención en relación a este otro. Y finalmente tenemos los cementos a base de resina. Justo hoy yo les explicaba y les hablaba del perno en fibra de vidrio, ¿verdad? Y les decía que el perno de fibra de vidrio era correcto utilizar cuando tú hacías porcelana pura.
porque el vidrio es el único material que deja pasar la luz. Entonces, la luz rebota, refleja, choca al fondo y rebota. Entonces, cuando tú, les decía, utilizas el metal, la coloración va a ser difícil. Pero si un perno es blanco, como es la fibra de vidrio, por eso se ha creado, rebota, es vidrio, refleja, rebota, revuelve y la coloración pues va a permanecer y va a ser más fácil de lograr el color. Entonces ¿qué pasa a mi perno en fibra de vidrio? Y lo voy a cementar con un opaco. Es como haberle puesto el perno metálico. Entonces, estás nuevamente matando al cementar con un cemento que es opaco. ¿Cómo son las resinas? Son diferentes, son más translúcidas. Por eso, si tú vas a utilizar un cemento resinoso, entonces haces una corona de porcelana pura, sí o sí debes utilizar cemento resinoso para que haya ese rebote de luz. Entra, sale la luz y puedas lograr el color, logrando un factor estético importante. Entonces, no se puede ahí. Por eso tenemos una gama de cementos y tú dirás, en este caso utilizaré un cemento fosfato. En este caso utilizaré un cemento ionomérico. Y muchos, porque me preguntan los alumnos, porque llevan materiales dentales y obviamente los cementos sí o sí tocamos y todos los materiales, dice, cuando la pieza es vital, usen cemento ionomérico. Y si la pieza no es vital, recién usen cemento fosfato porque puede producir muerte pulpar. Nunca, no ha habido un solo caso, igual que a la amalgama que la han sacado prácticamente, ¿verdad? Diciendo de que el mercurio en el organismo, cualquier cosa que tenga mercurio, incluso en los alimentos, nos hace un daño sistémico. ¿Cuándo se ha visto en la literatura, a ver si existen casos, donde se comprueba que la amalgama que tiene mercurio haya producido alguna infección o alguna contaminación por mercurio? No hay en la literatura. No existe en la literatura. Y la longevidad de una amalgama dobla a una resina. Pero por razones estéticas, hoy en día el paciente quiere tener su boca blanca, linda. Perfecto. Pero también tiene que saber que va a durar mucho menos. Si yo soy una persona de 60 años o de 50 me dices, ¿qué prefiero? ¿Que sea lindo, bonito, su molar, su obturación, o que le dure hasta que se muera? O una persona que no tiene recursos económicos, le dices, ¿qué prefieres? Yo pienso que para muchos se va a decir, prefiero que dure. Por eso es que cuando tú haces tu historia clínica y todos esos aspectos de la anamnesis, nombre, edad, sexo, que no parecen importantes para prótesis fijas, sí son importantes. Porque no le vas a ofrecer el misma corona a una persona de 80 años que a una persona de 15 años, ¿verdad? No puedes ofrecerle la misma. Decir, aquí le haré una porcelana de... No da. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a mirar desde lejos, como les he dicho. Nunca hay que ir directo al problema. Eso es un error. Porque si tú tienes la capacidad de ver desde más afuera, así como del nombre, edad,
sexo, que no parecen verdad importantes cuando hacemos una historia clínica, tú ya estás valorando, estás planificando y estás diagnosticando y decir a este paciente es mejor para él que yo le haga y utilice plástico. Para este será mejor hacerle vidrio o mezclo. Y de ahí es lo que aprendes a diagnosticar, aprendes a diferenciar. Puede ser el mismo central, pero la edad del paciente va a hacer que cambie el tratamiento que va a recibir por la edad, por el sexo. No es lo mismo atender a un paciente varón que a una paciente mujer, porque el varón, por decirles que pese 80 kilos, o sea, al revés, porque hombre y mujer somos iguales, pero tú ves su contextura. 80 kilos, alto, fuerte, mordida. ¿Ves? ¿Será que un plástico le va a lograr tener longevidad de la prótesis? No, ¿verdad? Entonces, esos elementos te van a ayudar a decidir también qué material debes utilizar, qué vas a preparar y qué corona le vas a hacer. Porque al final el paciente no sabe. Quien sabe y quien tiene que tener ese conocimiento y esa capacidad de decir, esto es lo mejor para ti, somos nosotros los profesionales. Entonces tenemos que formarnos bien. ¿Cómo vamos a poder decirle esto es bueno si no sabemos? Por eso es tan importante que estudiemos, que aprendamos, que profundicemos en nuestros conocimientos para poder llegar a hacer buenos tratamientos, buenos profesionales. Y a medida que vas aprendiendo nuevas cosas, como que nace tu interés y dices, quiero saber más. Pero si ustedes no leen nada, no ven nada, ni siquiera una revista, ojean un libro, entran en internet, ¿cómo se va a abrir su mente? ¿Cómo van a poder ver desde afuera si no exploran otras cosas? Entonces, su obligación de ustedes, y hoy en día la educación, por eso dice, lo ideal ahora, hoy en día, y de aquí a poco tiempo, todo va a ser virtual. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que generarse desde ustedes, es para ustedes. Y tienen a mano toda la información. ¿Qué les falta? Voluntad, nada más. A ver, revisaré cómo se hace una correcta preparación de una amalgama. Ponen preparación de un video, audios, fotografías. ¿Qué más quiero? Y no de uno, sino de cientos les sale. Entonces, tiene que partir de nosotros. Hoy en día la educación ha cambiado. Somos millones. Millones. Las promociones de 300 alumnos, 300 de la San Simón, Univale hoy en día está sacando 100, 150. ¿Cuántas universidades privadas son? Cada año, ¿cuánto profesional? Entonces, ¿quieres sobrevivir? ¿Quieres ser exitoso? Pues tienes que tener conocimiento para poder sobresalir de esa masa real. Así que lean, revisen, estudien, aprendan. Eso es importante. Volveré ahora a mi tema. Ya me he salido demasiado. Entonces nosotros, es una suerte que en prótesis hagamos uso de los dos tipos de retenciones, ¿no? A través de los agentes cementantes, que también van a retener muy bien. A veces si te falla la retención mecánica, que es la que debe interesarnos más, ¿no? Porque
Dice, la retención de una corona no es a través de los cementos, es a través de la configuración de tu preparación. Pero si me falla uno, me apoyaré en la otra. Lo ideal es que las dos sean bien hechas. Entonces los cementos, por eso también tenemos una clasificación de cementos, características de los cementos, lo cual te hace decidir, uso esta, uso aquella. Y entonces yo les decía que muchos estudiantes a mí me preguntan, cuando la pieza es vital, doctora, ¿sí o sí tengo que cementar con un número? No. La respuesta es no. Porque ya les he hablado bastante sobre este material y les he hablado sobre este otro material y el más resistente, más duro es realmente el cemento fosfato de zinc. Yo casi todo cemento con fosfato. La metaloporcelana, la metaloplástica, como es metal adentro, no necesito pues poner resina, ¿verdad? Porque este sí es carísimo, el cemento resina. Pero si voy a hacer una porcelana pura, sí o sí tengo que utilizar este cemento. No es opcional. Entonces, el cemento también se va a seleccionar dependiendo del caso clínico que tú tengas. Y ahora sí pasamos a la retención de tipo mecánica. Esta retención va a depender única y exclusivamente de lo que tú vas a preparar. Y dentro de la retención de una corona, dice, son 6 elementos que tienes que lograr darle a tu preparación para que tú tengas retención de tipo mecánico. ¿Y cuáles son estas 6 cosas? Dice, paralelismo, cuanto más paralelo prepares, ¿qué es paralelo? Pues recto, o que esté en la misma dirección. La Facultad de Odontología está entre la avenida Aniceto Arce, paralela a la calle Venezuela. ¿Qué quiere decir? Recto, en la misma dirección. Entonces, cuando preparamos nosotros la mesial, la cara distal, el muñón al medio, las paredes tienen que ser paralelas, rectas o en la misma dirección. Si yo voy a tallar vestibular, palatino o lingual, también tiene que ser paralela, recto, en la misma dirección, en la misma angulación. Y eso dice, por eso está en rojo, dice, dentro de los 6 elementos que dan retención a una corona, 2 son los más importantes. Que des paralelismo a tu preparación y que haya atrito o fricción. Son los 2 elementos que van a dar más retención a tu corona. El primero, yo les decía, no es difícil, porque ¿qué es paralelo? Es que es lo mismo, les voy a volver a repetir, recto, con la misma dirección. Entonces, valoremos a ver en esta diapositiva si existe paralelismo en esta preparación. Miren, aquí va la mesial. Esta está recta. Esta más cortita. Miren, desde aquí está saliendo. Desde la terminación cervical. Bajo hasta el incisal está recta, está paralela. ¿Será que esta otra cara está aquí, cervical? Y miren lo que se está inclinando. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Que esto tendría que ser tallada hasta la misma altura y en la misma dirección para que haya paralelismo. ¿Y qué dice la teoría? A mayor paralelismo, mayor será la retención. Yo les he dicho, es facilísimo tallar con paralelismo, porque el momento en que yo estoy colocando la turbina con la fresa, yo tengo que ver que la fresa esté recta. ¿Por qué? Porque estoy buscando paralelismo. Entonces, desgasto mesial, recto.
desgasto distal recto, en la misma dirección. Y obviamente a mayor paralelismo, mayor será la retención. ¿Qué estoy buscando? Retención. Cuanto tú menos, si esta pared yo la inclino, como estoy inclinando esto, va a haber más grado de conicidad, más cónica se va a hacer, ¿verdad? ¿Y qué dice la teoría? A mayor grado de conicidad, menor será la retención. Entonces, si es cónica tu preparación, está mal. A mayor paralelismo, mayor será la retención. Y a la vez te dice, no puede ser completamente paralela tu preparación. Porque si fuera completamente paralela, recta, y esta sería recta, se formaría un ángulo agudo. Todo lo que queda en ángulo, en punta, si recibe un golpe, lo primero que se va a fracturar es la punta y el ángulo. Por eso es que nosotros biselamos. Y al biselar estamos dando un ligero grado de conicidad que ya viene calibrada en la fresa, que son 3 grados de conicidad. 3 grados en mesial más 3 grados en distal suman los 6 hasta 10 grados de conicidad permitida. Más cónico, menos retención. Entonces, debemos buscar paralelismo, pero no puede ser completamente paralelo. ¿Por qué? Porque hay que evitar que se fracture por 3 razones, como están viendo en la diapositiva. ¿Por qué debemos biselar? Y al biselar le estamos dando este ligero grado de conicidad. Primero, para evitar que se fracture el muñón. Segundo, para lograr una correcta cementación de la corona. Si terminaría en ángulo agudo, por decirles 90 grados, como este margen blanco está en 90 grados, ¿verdad? Si dejáramos aquí, se forma una punta, ¿verdad? Se puede fracturar con facilidad. ¿Qué pasa cuando no le das este ligero grado de conicidad? Como dice aquí, para lograr una correcta cementación es necesario darle este ligero grado. La cementación, ¿qué me va a aumentar? Me va a aumentar la retención. Tiene que ser bien hecha la cementación. La retención química. Entonces, ¿qué dice? Por eso es que biselamos. Imagínense, ¿qué pasaría? ¿Por qué nos piden que biselemos? ¿Qué pasaría si no biselamos? Entonces quedaría un ángulo agudo. Tú vienes con tu corona, dentro de la corona protésica va a estar el cemento. El momento en que tú metas la corona, el cemento va a chorrear. Y lo primero que va a hacer es chocar en esta pared y luego el cemento va a chocar en esta otra pared. Choca en la pared y va a rebotar. Y esta va a rebotar. ¿Será que llegó al ángulo agudo? Puede ser que sí, puede ser que no. No estamos viendo, ¿verdad? Pero sabemos que al existir un ángulo agudo, llega el cemento, lo primero que va a hacer es chocar aquí, después va a chocar en esta otra pared. ¿Será que el ángulo llegó cemento? No sé. Pero si a diferencia yo biselo y lo vuelvo redondo, ¿no ven? Como cuando biselamos, redondeamos la pieza, ya no hay una pared, sino que está toda la superficie. Entonces llega el cemento, rebota esta otra pared y por ser ya no aguda, sino redonda, tenemos la certeza, aunque no veamos, de que ha mojado en totalidad el cemento
toda la superficie del muñón. Y dices, estoy haciendo una buena segmentación. Por eso es necesario dar ese ligero grado de conicidad a tu preparación. Y tercero, es importante también dar este ligero grado de conicidad a tu preparación para lograr un fácil eje de inserción de la prótesis. Si es un ángulo, va a ser más difícil. En cambio, si la superficie es redondeada, va a entrar con mayor facilidad. Entra y sale. Eso quiere decir eje de inserción. Por dónde entra y por dónde sale. Entonces, al dar este ligero grado de conicidad, tú favoreces a la entrada, obviamente que sea más fácil que entre y salga la corona. Sobre todo que entre, ¿no? No tiene que salir. Por eso es que el grado de conicidad de 0,3 es mínimo, para que no se caiga, para que no se salga. Y si tú le das un mayor grado de conicidad, pues tu corona se sale, ni bien la colocas en boca, se cae. Y nuestro segundo, vamos a pasar al segundo elemento que te va a dar más retención, es lo que se llama atrito o fricción. Si yo uno mis palmas y froto, estoy entrando en fricción. Si no se unen dos, no puede haber fricción. Para que haya fricción tienen que entrar en íntimo contacto. Eso quiere decir fricción. Y miren, que es tan fácil. Porque cuando tú vas a mandar a hacer tu corona al protecista, y a veces el protecista van a ver que le coloca aquí cera. Yo, cuando traían trabajos así, le decía, ¿y por qué ha puesto cera el protecista? Porque dice que está creando espacio para el cemento. ¿Y quién le ha dicho a él que yo necesito espacio? ¿Acaso la cementación, acaso el cemento no dice la teoría que no es el cemento? No, cuanto más atrito, cuanto más entre en contacto tu corona con tu muñón, le va a dar más retención. Entonces, si tú ves que tu protecista ha puesto cera, le dices, a mí no me sirve esto, porque yo estoy buscando retención de tipo mecánica y quiero que haya fricción. Entonces, cuando tú vas a dejar tu corona, especialmente ustedes que trabajan con los protecistas al frente, le dicen, por favor, que haya fricción, que entren en íntimo contacto mi muñón con mi corona para que yo tenga una buena retención. Entonces, la fricción, el entrar en íntimo contacto, la corona y el muñón, es otro elemento que te va a dar mayor retención de tipo mecánico. Por lo tanto, estas dos retenciones son las más importantes que debes lograr y son fáciles. Ahora, tenemos otros elementos que nos van a dar retención. ¿Cuáles son los otros elementos? Como dice aquí, longitud de la preparación. Cuanto más larga tu preparación, mayor será la retención. Cuanto más ancha diámetro de la preparación, cuanto más ancha tu preparación, mayor será la retención. La quinta, evitar ejes de rotación. Todo lo que gira se sale con facilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir ejes de rotación. Y finalmente, si tu muñón es corto, como les decía, podemos agregar retenciones adicionales. Y vamos a ver estas otras. Entonces, atrito y fricción. La tercera es longitud de la preparación. Miren aquí qué muñón corto y este muñón largo. Entonces, ¿cuál va a retener más? El mayor. Porque la misma trayectoria de salida, al ser más largo, tarda más. En cambio, si esta es corta,
se sale con facilidad. Entonces, a mayor longitud, mayor la retención. Y si yo no hago desgaste económico y les repito, se va a volver cada vez más corto. Por eso es que todos la hago más corta, menos estabilidad, menos soporte. Y justamente por eso les decía que los 7 principios están en correlación uno con otro, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque son fundamentales para las preparaciones. Entonces, tiene que tener una longitud adecuada. Y en este caso, por ejemplo, no tiene una longitud adecuada. Entonces digo, ¿qué hago? No tiene longitud adecuada. Pues haré una resina y haré a la altura de esta otra y voy a tener una longitud adecuada. ¿Qué pasa si la oclusión no me permite alargar hacia abajo? Pues voy a alargar hacia arriba. A eso se llama alargamiento de corona clínica. Si no puedo abajo por la oclusión, porque ya está chocando, ¿dónde voy a alargar? Si alargo, produciría desoclusión. Entonces, ¿dónde voy a hacer el alargamiento de la corona clínica? Va a ser aquí. Y es súper sencillo. Pones anestesia tópica, intrapapilar, una aquí, otra al otro lado, una en mesial, otra en distal. Voy a medir cuánto quiero alargar la corona y con el bisturí retiro la encima. Van a ver que esto es bastante utilizado y vamos a hacer en la clínica y yo les voy a mostrar. Es un procedimiento sencillísimo, pero sabemos que tiene que tener una longitud adecuada para tener retención. Y lo mismo en relación al diámetro. A mayor diámetro, mayor será la retención. Entonces, si yo me agarrara, imagínense una mesa, y yo me echo sobre la mesa, me agarro bien y le digo a alguien, jáleme, va a ser más difícil. Pero si solo me estuviera agarrando con mis dedos a la mesa, va a salir fácil, ¿verdad? Entonces, a mayor diámetro, también mayor será la retención. En este caso, ¿cuál va a retener más? ¿Esta o esta? Esta. ¿Por qué? Porque el diámetro es mayor. Por lo tanto, también la trayectoria va a ser, como es más grande, va a tardar más. Pero al ser una estructura tan pequeña como son las piezas dentarias, pues hay casos en los que los dientes son pequeños o ya vienen mal tallados, súper delgados, pues también dices, este diámetro no es apropiado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a poner una resina y aumentaré el diámetro de la preparación. ¿Por qué? Porque a mayor diámetro, mayor será la retención. Y yo siempre estoy buscando retención. Todo lo que rota, eje de rotación, tengo que lograr disminuir los ejes de rotación. Porque todo lo que va a rotar, todo lo que gira, se sale con mayor facilidad. ¿Cómo voy a disminuir ejes de rotación? La teoría nos dice, cuanto más larga, cuanto más ancha la preparación, vas a disminuir ejes de rotación. Entonces no es difícil, ¿verdad? De por sí, cuando tú preparas con una buena longitud y un buen diámetro, estás disminuyendo ejes de rotación y por lo tanto tu preparación va a ser más retentiva. Y aparte de la longitud y el diámetro, si tú agregas como el surco medio vestibular una retención adicional, pues vas a disminuir también el eje de rotación. Cuando tú veas que tu muñón es pequeño, no has podido alargar por muchas razones que van a ver clínicamente, y les voy a hablar también en otro tema, porque ahora son muchas cosas. Entonces, podemos aumentar, como dice aquí, adicionar a tu preparación. Una vez que has terminado, puedes aumentar,
adicionar algunos elementos que nos van a ayudar a tener mayor retención. ¿Cuáles son estos elementos? Pues son los pines, los pozos, los surcos, las rieleras, los cajones. Son retenciones adicionales que tú adicionas a tu preparación con la finalidad de aumentar la retención, y esos elementos también lo ayudan a disminuir ejes de rotación. Un pin, ¿cómo se hace un pin? Una fresa redonda pequeña, metes la cabecita y has hecho un pin. Metes dos cabezas en profundidad y has hecho un pozo. ¿Han visto las rieleras? Ustedes ya han hecho rieleras. Las rieleras amplían su diámetro y se vuelven cajones. ¿Dónde vas a colocar retenciones adicionales? Lo más lejos de la punta. Entonces, tú muchas veces has tomado una radiografía y con ayuda de la radiografía dices, pero la mayoría, por eso es que colocamos ese surco medio vestibular para aumentar, adicionar, porque está lo más lejos posible. O aquí había una caries, por decir, aprovecharé, y cada caso clínico es diferente. Miren, aquí han puesto 4. Así puede variar. No todo, en todo se hace lo mismo, porque cada caso clínico, cada persona es particular. Por lo tanto, se estudia el caso y dice, no, esta realmente es demasiado pequeño el muñón, no le voy a poner 1, le aumentaré 2, o aquí 4. ¿Por qué? Porque va a mejorar su retención. ¿Qué estoy buscando? Retención. Muy bien. Entonces, con esto termina la primera parte y no nos olvidemos y repasen bien, estudien bien lo que es retención de tipo mecánica, porque es la que estamos buscando. ¿Qué cosas tienes que lograr? Paralelismo, fricción, longitud, diámetro, disminución de ejes de rotación, y si realmente el muñón es muy pequeño, adicionarás elementos retentivos para que tengas buena retención. Y una vez que has hecho una buena preparación más una buena cementación, tú vas a, con seguridad, no solo te va a durar 5 años tu corona, sino que te va a durar 10, 15, 20 años tus tratamientos protóticos. Y con esto nos quedamos aquí hasta la próxima clase, que vamos a avanzar la segunda parte. ¿Algunas dudas que tengan? ¿Preguntas? Les escucho. Realmente es largo, ¿verdad? Son tantos pequeños conceptos, tantas cosas. Es por eso que yo les decía, la prótesis tiene ese defecto, ¿no? Pareciera que todo se parece, que parece igual, pero no, es completamente diferente. Y utilizamos a veces la misma palabra, como yo les decía, hay corona dentaria, hay corona protésica, hay corona de flores, hay corona de rey, hay corona de piña, y uno tiene que saber diferente. Todas son coronas, pero todas totalmente diferentes. Y en prótesis fija sí se habla, parece todo igual, parecido, pero todas tienen un significado diferente. Por eso es importante que ustedes afiancen bien sus conocimientos para que no se equivoquen en el momento de dar su examen. A veces les estoy preguntando cómo es una corona de flores y me están respondiendo tiene diamantes, es hecha de oro. Y está mal, ¿verdad? Entonces empiecen a leer el tema que se avanza, tema estudiado, porque ya no tenemos tiempo. Ustedes saben, la fecha de examen está re próxima, no pueden dejarlo al final. ¿Ok? En cuanto al tema, ¿alguna pregunta?
¿Alguna duda? Verónica, te escucho. Doctora, ¿podría repetir los cementos definitivos, por favor? Ok. En cuanto a los cementos definitivos, los utilizamos cuando vas a cementar definitivamente tu corona. Cuando ya te entregue el protesista la corona definitiva, vas a utilizar el cemento definitivo. Los cementos definitivos se clasifican en 3 tipos de cementos. Tenemos al cemento en fosfato de zinc, a los cementos ionoméricos y tenemos a los cementos resinosos. Cada cual tiene su aplicación para cada caso clínico, pero yo aconsejo utilizar el cemento fosfato de zinc porque es purísimo, resistente, que es lo que estamos buscando. ¿Qué otra cosa más quisiera saber de los cementos o tienes duda de los cementos definitivos? Porque esa tu pregunta, Verónica, has visto, es amplia y realmente otra media hora o 20 minutos y creo que todos están cansados. Si tú me puedes decir esto me falta o esta parte no entendí de los cementos, hay otros que o una respuesta fue suficiente. No, está bien, doctora, solo quería diferenciarlos. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien, Fabián. Doctora, si mi paciente quiere sí o sí una corona de porcelana, ¿a fuerza tengo que comprarme el cemento de resina? Si es porcelana pura, sí. No hay Y forma. Te tienes que comprar. ya, listo, doctora. Gracias. Fabián. ¿Ninguna duda más? Muy bien. Tienen un largo fin de semana. Mañana no hay clases, así que aprovechen para leer bastante. Tienen muchas materias para estudiar. Estudien bien prótesis fija y vayan ya estudiando estos 2 temas para que de aquí a 2 semanas prácticamente ya vamos a estar dando el primer parcial. ¿Ya? Entonces vayan estudiando, aprovechen el viernes, sábado, domingo, 3 días que deben aprovechar porque ustedes ven, sale el rol de exámenes, lunes cirugía, martes operatoria, miércoles fija y así todo entonces ustedes tienen que ir estudiando, avanzan, estudian todas las materias, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana, aprovechen que no hay clases y nos vamos a ver nuevamente el día martes, ¿ok? Buenas noches a todos, chicos. Hasta Buenas mañana, noches, doctora. doctora. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Hasta mañana, doctora. Buenas noches, doctorita. Gracias. Mónica, Roy, Buenas noches, doctora. Alexis. Chao, Marelia. Hasta luego, doctora, que le vaya bien. Gracias, Mario. A ustedes también. Gracias, doctora. Nada, chicos. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Margot. Junior, ¿estás? Buenas noches a todos. Me voy. Un buen fin de semana.